El problema que vamos a resolver es un problema de rentabilidades. Tenemos los datos de dos empresas, una empresa X1 y una empresa F2. Nos dan los ingresos por ventas y los gastos de explotación. Nos dan el patrimonio neto y el pasivo total. Estos dos datos pertenecen al balance. Y estos dos datos pertenecen a la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, si vemos los ingresos por ventas menos los gastos de explotación, nos van a dar el beneficio antes de intereses e impuestos o el beneficio antes de intereses y taxis y tributos, que es exactamente lo mismo. Es el resultado que obtenemos de las actividades de la empresa, de a lo que se dedica la empresa. Si la empresa vende mesas, son los ingresos por vender esas mesas menos los gastos de todo lo que tenemos que llevar a cabo, de lo que usamos para poder conseguir esos ingresos. El coste de la madera, el coste de la mano de obra, el alquiler, etc. ¿De acuerdo? Bien. Y por el otro lado tenemos los dos datos del balance, el patrimonio neto más el pasivo total, que aplicando la ecuación fundamental del patrimonio, tenemos que el patrimonio neto más el pasivo nos da el activo. Veamos qué nos pide. Nos pide el activo de la empresa, que ya sabemos que va a ser sumar patrimonio neto y pasivo. Nos pide la rentabilidad económica y financiera. Y por último, explicar los resultados obtenidos. Bien, pues comencemos. El activo de la empresa X1 es la suma de su patrimonio neto, 30.000 euros, más su pasivo, 5.000 euros, que nos hace un total de 35.000 euros. El activo de la empresa F2 es la suma de su patrimonio neto y en este caso no hay pasivo, es decir, no tiene deudas, con lo cual pues la empresa se financia con recursos propios y por lo tanto no va a tener intereses de la deuda, no va a tener gastos financieros. Pero bien, vamos al apartado A. El activo es 35.000 más 0, es decir, 35.000. Ambas empresas tienen el mismo activo, aunque en el primer caso no toda la financiación es propia, sino que hay una parte que es financiación ajena y en el segundo caso toda la financiación son recursos propios y no hay financiación ajena. Bien, en el apartado B nos piden que calculemos la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Empezamos con la rentabilidad económica. Lo primero que hay que hacer es saberse la fórmula. La rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos o el beneficio de explotación entre el activo. Bien, vamos a empezar con el beneficio antes de intereses e impuestos, que como bien hemos comentado antes, eran los ingresos menos los ingresos por ventas menos los gastos de explotación. Bien, pues tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos de la empresa X1 es 2.500 menos 1.250, que hace un total de 2.500 menos 1.250, hace un total de 1.250 euros. Y el beneficio antes de intereses e impuestos de la empresa F2 es 2.000 de ingresos por ventas menos 750 de gastos de explotación. 2.000 de ingresos por ventas menos 750 de gastos de explotación, que hace un total de 1.250 euros. Es decir, ambas empresas obtienen el mismo resultado de explotación, obtienen el mismo beneficio de las actividades de su empresa. No tienen los mismos ingresos. Vemos que la empresa X1 tiene mayores ingresos, pero también son mayores los gastos. Y la empresa X2 o F2 tiene menos ingresos y menos gastos. Por ello tenemos que el beneficio puede ser el mismo. Como el activo era el mismo y el beneficio antes de intereses e impuestos es el mismo, ambas empresas van a tener la misma rentabilidad económica. La rentabilidad económica tanto de la empresa 1 como de la empresa F2 va a ser 1.250 entre el activo que hemos calculado antes, que era 35.000, por 100. Y nos hace un total de 3,57%. ¿Qué significa? Que ambas empresas obtienen el mismo rendimiento de las inversiones totales de la empresa. Con lo que disponen, con las inversiones que tienen hechas, obtienen el mismo beneficio.
Por cada 100 euros de inversiones obtienen un beneficio de las actividades de la empresa de 3,57 euros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con el beneficio, la rentabilidad financiera. Lo mismo, hay que saberse la fórmula. Es el beneficio final, sin intereses y sin impuestos, o beneficio neto, entre los recursos propios, también que es llamado patrimonio neto, por 100. Para hacer el beneficio neto partiendo del beneficio antes de intereses e impuestos, siempre hay que seguir los siguientes pasos. Tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos, le quitamos los intereses, que es un porcentaje del pasivo, es decir, es lo que me cuesta financiarme, como la financiación es el pasivo, pues un porcentaje del pasivo, y también se llama gastos financieros. Esto, el beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses, me da el BAI, llamado beneficio antes de impuestos. Para calcular el beneficio final tengo que quitarle los impuestos, que serán un porcentaje del BAI, o beneficio antes de impuestos. Y por último ya tenemos que el beneficio neto es la resta del beneficio antes de impuestos menos los impuestos. Bien, vamos a acabar el problema calculando la rentabilidad financiera de X1. Para ello vamos a hacer su beneficio neto, con lo cual el beneficio antes de intereses e impuestos será 1.250. Los intereses, en este caso, sí había financiación ajena. Vamos a verlo y tenemos que la empresa tiene que hacer frente a unos intereses medios del 5% sobre su pasivo, que son 5.000 euros. Con lo cual los intereses son el 5% de 5.000 euros, que es un total de 250 euros. Con lo que el beneficio antes de impuestos son 1.250 menos 250, que son 1.000 euros. Ahora calculamos los impuestos. Veamos el tipo impositivo, que también nos lo tienen que dar. El tipo impositivo es del 25%. Con lo cual el 25% del beneficio antes de impuestos de 1.000 y hace 250. Es el beneficio antes de impuestos menos los impuestos, que son 700. Por lo que la rentabilidad financiera de X1 son 750 entre los recursos propios. Los recursos propios es el patrimonio neto, que son 30.000. Con lo que tenemos 750 entre 30.000 por 100, 2,5%. ¿Qué significa? Que por cada 100 euros aportados por la empresa, es decir, por cada 100 euros de recursos propios, por cada 100 euros que pertenecen a los accionistas de la empresa, se obtiene un beneficio final, ya descontado los intereses y los impuestos, de 2,5 euros. A esta rentabilidad, en inglés, se le llama Return on Equity. ¿Por qué? Porque es el retorno de las acciones, el retorno del accionista. Bien, continuamos. La rentabilidad financiera de la empresa F2 tenemos que hacer lo mismo. Para ello partimos del beneficio antes de intereses e impuestos, que era 1.250, y en este caso los intereses van a ser cero, porque no hay financiación ajena, como hemos comentado antes. No hay financiación ajena. La financiación ajena es cero. Bien, pues tenemos que los intereses son cero, por lo que el beneficio antes de impuestos coincide con el beneficio de explotación, que son 1.250 menos cero. Tenemos unos impuestos del 25% del beneficio antes de impuestos, que da 312,5, con lo que el beneficio neto son 1.250 menos 312,5, que hace un total de 937,5. Por lo que la rentabilidad financiera son los 937,5 euros entre los recursos propios, que hemos visto, y lo volvemos a ver, son 35.000 euros, con lo cual nos da
937,5 entre 35.000 euros por 100, que hace un total de 2,68%. En el apartado C nos dice que interpretemos los resultados. Bien, en primer lugar, comentar que la rentabilidad económica es igual para ambas empresas. ¿Qué significa? Que ambas empresas hacen el mismo uso de sus inversiones, es decir, que la rentabilidad de las inversiones es la misma para ambas empresas. ¿Cómo ponemos esto? Pues por cada 100 euros que invierten, obtienen un beneficio de explotación de las actividades de la empresa operativo de 3,57 euros. Y en segundo lugar, vamos a comentar que, sin embargo, la rentabilidad financiera o el retorno de las acciones, el retorno de los recursos propios, es superior en la empresa F2, porque por cada 100 euros de recursos propios aportados por la empresa, se obtiene un beneficio final de 2,68 euros frente a los 2,5 euros de X1. ¿Por qué ocurre esto? Pues principalmente ocurre porque no hay apalancamiento financiero, porque cuesta más el coste de financiación que lo que es la rentabilidad, porque la rentabilidad económica nos da un 3,5% y, sin embargo, financiarnos nos está costando un 5%, por lo cual, pues en este caso es más interesante no pedir financiación ajena, porque la rentabilidad que va a obtener la empresa es menor.